Ajá, comenzando desde los antecedentes patológicos, que fue el punto en el que quedamos en el video anterior, podríamos desarrollarlos de la siguiente forma. Acá están todos los antecedentes patológicos, desde los infectocontagiosos como un dengue, endémicos como la malaria, enfermedades de infecciones de transmisión sexual, como acá encontramos chancro, sifilítico o puede ser chancro blanco o blando, respiratorios, endocrinometabólicos, quirúrgicos, traumatológicos, alérgicos y ginecobstétricos. Les había dicho que los antecedentes patológicos son todas las enfermedades que el paciente ha tenido antes de que usted le realice la historia clínica. Es importante porque son los que están antes y no son síntomas y signos, son enfermedades. Entonces, en cada una de estas categorías, como infectocontagiosos, endémicos, infecciones de transmisión sexual, respiratorios, hay ciertas enfermedades. Por ejemplo, acá el dengue, zika, chikungunya, etc. En los endémicos, malaria, leishmaniasis mucocutánea, paracoccidiomicosis. En las infecciones de transmisión sexual desde una sífilis, gonorrea, VPH, SIDA. En los respiratorios, tuberculosis, asma, bronquitis, endocrinometabólicos, hipertiroidismo, hipotiroidismo, obesidad, diabetes mellitus. En los quirúrgicos, si el paciente ha tenido o ha pasado por alguna operación, cuándo se la realizaron, qué médico se la realizó, si hubo alguna complicación posterior a la operación, traumatológico, si tuvo algún accidente, alguna fractura, alérgicos, a qué es alérgico el paciente, en qué forma se le presenta la alergia, si es algún medicamento, algún alimento, ginecobstétrico, todo lo que tiene que ver con el número de partos, número de gestas, abortos, todo tiene que usted englobarlo en los antecedentes patológicos, sobre todo lo que en este caso vendrían siendo los abortos para los ginecobstétricos. No pueden obviarse. Entonces, ¿qué va a preguntar usted en cada uno? En el formato que tengo guardado para cada uno de ustedes, pueden ver la lista de los más comunes para cada uno de estos que usted tiene que preguntar. Si el paciente no tiene el síntoma, usted debe negarlo. Y debe negarlo para que su tutor se dé cuenta que usted lo preguntó. Porque si usted no coloca, niega malaria, el doctor va a pensar que usted no preguntó malaria. Así que coloque niega malaria, niega dengue, niega zika, niega tuberculosis, niega diabetes, niega todo lo que niega. Es un fastidio, pero tienen que colocarlo. Ahora, tienen que por cada síntoma, por cada enfermedad, por cada antecedente patológico, tiene usted que preguntar. Por ejemplo, si va a preguntar dengue, sigo con el dengue. Ajá. Primero, la positividad del síntoma. ¿Tiene dengue? ¿Tuvo dengue o no tuvo dengue? Sí, sí tuvo. ¿Cuándo tuvo dengue? Edad de presentación. ¿Qué sintió? ¿Qué tenía? ¿Qué sintomatología presentó cuando tuvo dengue? ¿Lo diagnosticaron? ¿Qué médico lo diagnosticó? Acá no es tan importante que usted diga el médico que lo diagnosticó, sino que si fue diagnosticado realmente, si hubo una prueba que dijera, tiene dengue, si le hicieron la prueba, el examen. ¿Qué tratamiento recibió? Esto sí es importante, saber las dosis, por cuánto tiempo lo tomó. Si hubo alguna complicación, cuál fue la evolución del dengue. ¿Cuántas veces le dio dengue, señor? En caso de ser necesario, las zonas endémicas visitadas. Sobre todo vamos a encontrar muchos pacientes con paludismo dentro del hospital y esos son los que tenemos pues que preguntarle, señor, ¿usted ha estado por las Claritas últimamente? ¿Ha ido a las minas? Si sospechamos de un paludismo. En caso de alergia, la forma de presentarse y el agente causante. Entonces, para esto es muy importante que usted tenga presente la enfermedad que el paciente tuvo antes, porque puede tener relación con la enfermedad actual que tenga su paciente.
Y por último, pero no menos importante, son los antecedentes familiares. Usted tiene que irse primero, madre, padre. Usted se va por la madre, por el padre, por el esposo, por los hijos. Usted tiene que preguntar alguna enfermedad de esas que ya vimos o que se mencionaron en las infectocontagiosas, endémicas, infecciones de transmisión sexual, traumatológicas, alérgicas, todo eso. Pero principalmente las que tienen que ver con algo genético. Estas son las que más se preguntan, o las que tienen un componente hereditario. Esas son las que tenemos que estar pendientes. Si nuestro paciente puede que tiene algún familiar con diabetes, tiene algún familiar con tuberculosis, con artritis, usted le va a preguntar, si el familiar del paciente falleció, usted tiene que ser muy exhaustivo en esto, preguntar cuándo murió, cuántos años tenía el paciente cuando murió y cuál fue la causa. Si el paciente está vivo, usted no tiene que, por ejemplo, si tiene la enfermedad, usted no tiene que definir si se toma el tratamiento o no. A usted no le interesa eso. A usted lo que le interesa es, ¿tiene artritis? Ok, solamente tiene artritis. Pero si se murió, usted tiene que colocar la fecha en que se murió y cuántos años tenía ese familiar cuando murió. Y le va a preguntar es acerca de los más cercanos. Mamá, papá, esposo, hijos. No se vaya tan lejos. En los hábitos psicobiológicos, a veces nos preguntamos, pero bueno, ¿y para qué tengo que preguntar tantos hábitos psicobiológicos? Pues los hábitos son fundamentales porque son acciones que nuestro paciente realiza a diario y que pueden estar íntimamente relacionados con la enfermedad actual del paciente. Y comenzamos con el primero, que sería la alimentación. Usted va a comenzar a preguntar desde qué es lo que más le gusta comer a usted, señor, qué es lo que más come. ¿Come más proteína? ¿Come más carbohidratos? ¿Cómo es el plato en el que usted come? Ahí tiene que preguntarle absolutamente todo. ¿Ha disminuido la cantidad de comida? ¿Ha aumentado? ¿Ha sentido que lo que come, que le da más hambre, que le da menos hambre? Usted tiene que allí englobar todo. Ojo, hasta el tamaño del plato. Acá, la catarsis intestinal, según la doctora Diorelis, o el hábito intestinal, según la doctora Lida. Usted tiene que preguntarle al paciente, señor, ¿cuántas veces va al baño usted? El paciente le dice, bueno, 1 o 2 veces. ¿Le cuesta ir al baño? Bueno, no, yo voy normalmente todos los días, no me cuesta. ¿Cómo son sus heces, señor? Usted tiene que preguntar absolutamente todo. ¿Cómo son las heces? Si tienen presencia de sangre en ellas, si son pastosas, si son líquidas, si son, ¿cómo son? ¿Son muy duras? Todo, la frecuencia. ¿Ha notado algún cambio en el patrón? ¿Ha visto como que ya no hace sus necesidades fisiológicas como antes, sino que ha cambiado la variación en el tiempo? Los hábitos etílicos. Ojo, no vayan a poner en la historia clínica, por favor, alcoholismo. Porque por eso nos han echado más de un regañón. No es alcoholismo ya es la enfermedad. Usted tiene que colocar hábitos etílicos, porque son hábitos psicobiológicos lo que estamos estudiando. Entonces, usted va a colocar hábitos etílicos y en este caso, usted dirá, por ejemplo, señor, usted bebe, usted toma. El paciente le va a decir sí o no. Si su paciente le dice que sí toma, usted va a ver, señor, ¿usted toma acompañado o toma solo? ¿Por qué es esto? Porque aquellas personas que toman solos tienen una tendencia mayor a la depresión y se van a embriagar con una mayor cantidad de alcohol en su mayoría, porque si el paciente toma acompañado, se va a reducir la cantidad de alcohol. ¿Con qué frecuencia toma? ¿Desde cuándo toma, señor? Todo tiene que preguntarle. Al igual que si toma alguna infusión, algún té, café, pregunte. ¿Desde cuándo comenzó el hábito? Si lo dejó, porque lo dejó en los hábitos tabáquicos. Esto no lo pueden dejar ni pasar por alto, al igual que el chimó y bueno, del sueño todavía no, pero los hábitos tabáquicos y el chimó. Si no consume chimó, no lo coloca, pero este sí tiene que estar muy pendiente. Por ejemplo, los hábitos tabáquicos. Señor, ¿cuántas cajas de cigarrillos al día o cuántos cigarrillos al día usted se fuma? No solamente cuántos cigarrillos, sino que también puede preguntarle, por ejemplo,
si tiene alguna afección respiratoria. Allí usted va integrando todo. Tiene que ir preguntando una a una cada una de las cosas. En lo que son los hábitos, por ejemplo, de higiene del sueño, tiene que preguntarle si el sueño es reparador, si no es reparador, cuántas horas duerme, si duerme de noche, si duerme de día. Todo eso tiene que preguntarse. Si tiene insomnio, sufre de insomnio, etc. El consumo de drogas. Esto muchas veces los pacientes lo niegan, pero usted tiene que preguntarlo. Señor, ¿usted consume algún tipo de droga? Abiertamente algunos pacientes dicen, sí, yo consumo tal droga, pero hay otros que no lo dicen. Entonces usted tiene que preguntar. No le dé pena, pregúntelo, señor, ¿usted consume algún tipo de droga? Y ese paciente le va a decir sí o no. Como estaba viendo en una historia, en una de esas historias de Doctor House, todos los pacientes mienten. Así que pregúntele, nada va a perder. Entonces, pregunte si consume alguna droga. No solamente drogas ilícitas, sino también drogas que están realmente certificadas, como algún medicamento que el paciente consume. Y si realiza algún deporte, si ha dejado de hacerlo por alguna causa, cuántas veces a la semana se ejercita y los hábitos sexuales. Acá lo dejé de último y por lo general se pregunta de último en los hábitos psicobiológicos como para no entrecortar la cuestión y que ya usted tiene rato preguntándole cosas a su paciente. Entonces ya le preguntó por cuántas veces va al baño, ahora le va a preguntar cuántas veces tiene relaciones sexuales, bien sea en la semana, cuántas veces tiene relaciones sexuales, cuántas parejas tiene, si tiene algún tipo de relación homosexual, si tiene alguna otra práctica, si tiene alguna enfermedad. Ahí usted va a preguntar todo, absolutamente todo. Señor, hasta le tiene que indagar si las relaciones sexuales son satisfactorias o no. Así que aquí, todos los tabú, toda la pena, todo lo que pueda usted tener por allí, pregúntelo. Algunos piden por pudor, por discreción, que este tipo de preguntas se les hagan lejos de los familiares, para evitar incomodidades. En la patobiografía es como la narración de toda la vida de nuestro paciente. Pero usted le va a preguntar por todas estas cosas. Es como que desde pequeñito todo lo que ha pasado. Pero todo se va a enfocar en esto. ¿Cómo cree que le ha afectado la vida a su enfermedad? La vida a su enfermedad actual. O sea, el enfoque biográfico de la enfermedad. ¿Cómo la vida del paciente o cómo la enfermedad del paciente ha afectado su vida? Entonces, usted va a preguntar, señor, ¿dónde usted nació? ¿Qué lugar ocupa entre los hermanos? ¿Presentó alguna patología durante la gestación? ¿Cómo fue el parto? ¿Cómo fue su infancia, niñez, adolescencia? ¿Cuándo fue por primera vez a un salón de clase? ¿Repitió algún año? ¿Dejó la escuela? ¿Cuándo alcanzó su grado escolar? ¿De qué trabaja? ¿Cuál es su horario de trabajo? ¿Está conforme con su trabajo? ¿Cómo es su casa? Desde las paredes hasta el número de habitaciones, las personas que habitan los servicios sanitarios. ¿Por qué? Porque el paciente es un ente integral. Y si usted está sospechando de una parasitosis y el paciente le dice que vive pegado de una cloaca que está brotando, entonces usted por allí se va y dice, ok, puede ser un parásito, puede ser una bacteria, puede ser esto, puede ser aquello. Usted va a integrar todo lo que el paciente le esté diciendo desde el contexto de su casa, hasta el contexto de su trabajo, hasta el contexto de su propia mente. Todo usted tiene que integrarlo. ¿Está casado? ¿Desde cuándo? ¿Cómo es su relación con su pareja? Si el paciente tiene algún problema en la familia. Miren, no es lo mismo un paciente que vive solo a un paciente que está acompañado de su familia, que tiene el apoyo. Es muy distinto la perspectiva y cómo le afecta la enfermedad a un paciente. En el examen funcional, aquí usted tiene que estar bien ojo pelado, como yo siempre digo, porque en el examen funcional son todas aquellas enfermedades que quizás, o síntomas y signos que no se desarrollaron en la enfermedad actual, que no se describieron en el motivo de consulta, pero que están presentes al momento de usted realizar la historia clínica. Aquí, en examen funcional, usted no puede colocar ninguna enfermedad, porque ya las enfermedades las nombró en los antecedentes. Entonces, aquí será por aparatos y sistemas. Usted comenzará piel,
oído, nariz, cabeza y cuello.